en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Carta a los Hebreos, capítulo 9, y el versículo 9 y 10. El versículo 9 y 10. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a tener como la introducción a una enseñanza muy esencial, muy importante, y me atrevo a decir que es una enseñanza de vida o muerte. De vida o muerte. Porque se trata de el bautismo. Vamos a aprender sobre el bautismo y vamos a tener varias partes durante el mes de julio, especialmente los domingos. Así es de que yo les hago una convocación en el nombre de Jesucristo a que no se pierda las enseñanzas, no se las pierda, porque después que terminemos las enseñanzas, estoy seguro que usted va a tener una perspectiva diferente en cuanto al bautismo. Gloria al Señor. Y vamos entonces a iniciar hoy. Tenemos unos 35 minutos para no pasarnos de lo acostumbrado. Y vamos entonces a tener un recorrido por el Antiguo Testamento para encontrar qué es lo que la palabra del Señor nos habla sobre el bautismo y cómo se practicaba en algunas formas, aunque no específicamente o no especifica el Antiguo Testamento claramente que las personas se bautizaban. Pero hay ciertos rituales, hay ciertas prácticas que el pueblo de Dios se le mandó a hacer, donde implicaba el agua para la purificación. Entonces, aún así, vamos a encontrar que el pueblo de Israel fue bautizado en el desierto, y vamos a encontrar y estudiar esas partes con la ayuda del Señor. Ahora bien, Hebreos capítulo 9 y el versículo 9 y 10 hace una aclaración y dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aleluya. Entonces, encontramos aquí en esta carta a los Hebreos, o libro a los Hebreos, específicamente en esta porción, pero la mayor parte del libro habla de los rituales y de los cultos, todo lo que la ley mandaba para purificar, para limpiar, pero hace un énfasis muy claro que la purificación era la carne únicamente y no afectaba la conciencia o el corazón de las personas. Es decir, que aunque ellos se purificaban de acuerdo a los rituales de la ley, se purificaba era su carne, pero no se purificaba su alma, no se purificaba su vida. Es decir, no había una transformación, sino que ellos continuaban siendo las mismas personas
y cada que cometían el error de contaminarse, sea con un animal, con una comida, con una persona que había fallecido, o tuvo algún fluido de su cuerpo, como lo indicaba la ley, entonces eso le catalogaba o le calificaba como un impuro, como una persona contaminada. Por lo que hay leyes específicamente en Levíticos, en el capítulo 13, 14 y 15, usted va a encontrar las leyes, cómo ellos podían ser purificados, y la purificación normalmente implicaba el agua. Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que el agua era un agente o obraba como un agente purificador. El agua siempre fue tomado en cuenta. En los templos que el pueblo tenía en la antigüedad, siempre había una fuente de agua, había una pila. El sacerdote, antes de ministrar, tenía que purificarse completamente. Él tenía que prácticamente bañarse en esa fuente. Se metía, salía purificado, salía limpio. Luego sus vestiduras tenían que haber sido lavadas completamente para que fueran puras, para que no hubiese ninguna contaminación en ellas, para que la pudiese entonces usar. Luego podía o tenía la habilidad de poder ministrar en la presencia del Señor. Pero encontramos entonces que el agua era tan importante, porque el agua estaba ahí para limpiar, para purificar, para lavar, e incluso a uno de ellos se les mandó que se bañaran o fuesen bañados completamente. Entonces, ¿qué queremos ver con esto? Vemos de que el agua separa, ¿verdad? El agua separa ¿qué? La impureza con lo puro. Cuando queda uno limpio, entonces uno está descontaminado. ¿Y quién hizo esa labor? El agua, porque fue la que nos lavó. Gloria a Dios. Y esto era un ritual, una ley establecida en el tiempo antiguo, por lo que los antiguos lo practicaron por los últimos 2000 años antes de Cristo. Ellos estuvieron practicando todo esto, pero la Biblia nos habla de estas abluciones, que las abluciones que usted lee en el versículo 10, donde dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. Las diversas abluciones tienen que ver con la diversidad de lavamientos. Habían muchas formas de purificación. Gloria al Señor. Entonces estaba la purificación de las manos, estaba la purificación de los pies, estaba la purificación de los leprosos cuando eran declarados o cuando eran sanos, pero tenía que pasar por el sacerdote, y el sacerdote entonces hacía el rito de purificación. Cuando éste ya era purificado y era lavado con agua, entonces él era introducido a su familia, a la sociedad, al pueblo, era tomado en cuenta otra vez y volvía a sus labores y actividades cotidianas. Y si ejercía alguna función religiosa, era reincorporado, entraba nuevamente al cuerpo. Pero mientras había estado enfermo con la lepra, todos sabemos que los leprosos, y no solo los leprosos, sino todo el que padecía una enfermedad considerada inmunda, impura, eran aislados, eran personas que estaban fuera del pueblo, estaban por allá, y ellos tenían que pasar su tiempo. Si es que recibían sanidad, entonces ellos tenían que notificar de alguna manera de que eran sanos, y tenían que presentarse, como mencioné, ante la autoridad que Dios había establecido. El sacerdote era el único que podía hacer esa
revisión, y cuando lo miraba que estaba bien, entonces lo purificaba conforme al rito de la ley, y luego lo declaraba limpio, lo declaraba puro, por lo que entonces esta persona volvía a su vida normal. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, a eso se refieren las diversas abluciones. Y como mencioné, las manos, los pies, todo el cuerpo, los vestidos, los utensilios que se usaban, si se contaminaban, tenían que ser también santificados. ¿Y cómo eran santificados? Eran lavados, eran hermanos, purificados con agua, para que se pudiese reusar o continuar usando de acuerdo al rito de la ley. Gloria al Señor. También los sacerdotes en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 21, dice la palabra de Dios que los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies en la fuente del tabernáculo. Dice la palabra de Dios: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 19 dice: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Aleluya. Cuando entren, ¿dónde? En el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces estamos viendo el agua ahí. El agua está ahí, y Dios fue el que mandó estas instrucciones a través de Moisés. Y Aarón, como el primer sacerdote, recibe las instrucciones, y Dios le dice aquí a Moisés de que esto será por estatuto perpetuo. Por eso ellos nunca lo dejaron de hacer, siempre lo hicieron de esa manera, porque hay una advertencia. ¿Para qué? Para que no mueran. La advertencia es para no morir. ¿Se acuerda usted que yo le dije que este tema es de vida o muerte? Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dijo Jesús? Y el que no creyere, pena, ¿verdad? Vida o muerte. Aleluya. Entonces, así como el sacerdocio y el pueblo obedeció por esos 2000 años antes de Cristo, hermanos, nosotros también debemos de obedecer en mantenernos puros, santos, limpios delante de la presencia de Dios, porque delante de Él ministramos todos los días. Gloria al Señor. Así es de que el sacerdocio también participó, el pueblo también fue purificado. Muchas veces el pueblo se le pidió, a Moisés le dijo que el pueblo no se acerque sin antes sea purificado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le dice, porque si se acercan así en su condición como están, van a morir. Aleluya. Entonces, hermanos, esto no es un asunto de iglesia, no es un asunto religioso, sino es un asunto de Dios. El bautismo no es un invento de los hombres, el bautismo es un invento de Dios. Él es el que quiere, o más bien está formando un pueblo, una nación santa, pura, limpia, y como dice su palabra, sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo. Gloria al Señor. Así es de que esto representaba la necesidad de estar espiritualmente limpios. ¿Para qué?
para acercarse a Dios. Recuérdese que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con un corazón contrito y humillado, pero también con un corazón sincero, con un corazón, con una certidumbre de fe. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Así es de que en Levíticos capítulo 14 también, vayan anotándolo, pero no lo vamos a leer porque es muy largo ese capítulo. Ahí nos habla de la purificación de un leproso sanado. Gloria al Señor. En ese capítulo involucraba en complejos rituales con agua que simbolizaban la restauración a la comunidad y la adoración. Recuerde bien esto, que cada ritual de estos iba a hacer un cambio en la vida de la persona. Como por ejemplo, el leproso no vivía con su familia, el leproso no vivía en la ciudad, el leproso estaba aislado, y no sabemos si por cuántos meses o años. Pero entonces el ritual, la purificación de un leproso sanado hacía esto, lo reincorporaba a la familia, lo reincorporaba a la sociedad, lo reincorporaba otra vez a sus labores cotidianas, a sus actividades normales. Es decir, hacía un cambio. Pero fíjese una cosa, él pudo haber estado sano, pero si el sacerdote no hacía el ritual de purificación, el ritual de purificación no sanaba al leproso. El leproso ya estaba sano, pero el sacerdote hacía el ritual de purificación, porque él era el que iba a presentarlo delante de su familia, delante del pueblo, delante de todos, para que todos lo recibieran. Gloria al Señor. Entonces, cuando el ministro bautiza a alguien, ¿qué es lo que está haciendo? Ya esa persona ya está salva porque Dios lo salvó, ya le perdonó todo, pero hay que hacer el solemne acto del bautismo para después presentarlo delante de la iglesia, y que la iglesia ya lo reconozca como un hermano, que la iglesia lo reconozca como un miembro de la iglesia. Pues dice la palabra de Dios que cuando se bautizaban en el principio en la iglesia, dice, Dios añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Aleluya. Entonces, hermanos, esto es un simbolismo del agua y la salvación. Y quiero irme un poco más atrás todavía. Quiero irme a Génesis, porque la Biblia habla lo que sucedió allá en Génesis, en el capítulo 6, y en el capítulo del capítulo 6 al capítulo 9. No lo vamos a leer, anótelo, usted va a leerlo después. El diluvio, si bien fue un juicio de Dios, nosotros lo sabemos muy bien, que el diluvio viene por juicio hacia la tierra, hacia los seres vivientes. También puede verse como un acto de purificación. Aleluya. Y un nuevo comienzo para la humanidad a través del agua. Recuérdese que Dios trajo un juicio a través de un diluvio. ¿Y cómo estaba la tierra en ese tiempo? La tierra estaba corrompida por la maldad de los seres humanos, y vio Dios que el pensamiento del corazón era de continuo el mal, y dijo Dios, erraeré al hombre de sobre la tierra. ¿Cómo purificó la tierra Dios? A través de un diluvio. Aleluya. Entonces, mire lo que pasa. Gloria al Señor Jesús. La familia de Noé fue salvada a través de ¿qué? A través del agua. Claro. Claro, porque el agua separó a Noé del resto de los seres humanos. A medida que el agua caía, Noé iba para arriba.
no iba para arriba, y los seres vivientes, ¿para dónde iban? Para abajo y para abajo. Entonces el agua es en la salvación implica mucho. Quiero aclarar que el agua no salva a nadie. Lo que salva es la obediencia al dejarse bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Dele gloria al Señor. Pero a Dios le plació hacerlo a través del agua. Entonces, vemos de que Noé es salvo a través del agua. Y vea lo que dice el apóstol Pedro a través de una de sus cartas en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Mire lo que dice él en esta parte. Y dice: entonces, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. ¿Por qué? ¿Está leyendo? Por agua. O sea que lo que acabo de decir tiene su respaldo en la Biblia, ¿verdad? Y lo está diciendo el apóstol Pedro. Y mire lo que dice el versículo 21. El bautismo. Fíjense que está hablando de Noé y su familia que fueron salvos por agua. Y luego continúa y dice: el bautismo que corresponde ahora nos salva. Como está hablando en el tiempo de la iglesia, está hablando en el tiempo de la gracia, donde para ser salvos hay que creer, hay que convertirse, pero también hay que bautizarse. Y dice la Biblia: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y abre paréntesis y dice: no quitando las inmundicias de la carne, haciendo énfasis o alusión a las diversas abluciones de los rituales de la ley. Las abluciones de los rituales de la ley descontaminaban la carne porque Dios lo había estipulado de esa manera. Aleluya. Pero ahora habla el apóstol Pedro y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora, tiempo presente, nos salva. Ya dice: no quitando las inmundicias de la carne, porque no se trata del mismo bautismo, gloria al Señor, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Menciona conciencia, porque es que la conciencia tiene que ser afectada. Cuando Pedro les predicó a los judíos por primera vez que escucharon la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, aleluya, y ellos, dice la Biblia en el versículo 37, cuando Pedro les predicó, en el versículo 37, ellos dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungirse de corazón es afectar la conciencia por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te toca el corazón y te sientes culpable o te sientes entristecido, es mejor que preguntes: ¿qué hago ahora? Como hicieron estos. Pedro les dio el mandamiento inmediato en el 38. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Y qué agregó?
Porque el bautismo es, hermanos, importante. El bautismo forma parte del pasaje al cielo. No hay salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, sin bautismo. Es importante porque la Biblia lo recalca mucho. Y el mensaje principal de los apóstoles y la iglesia a un principio fue cristocéntrico, y cada mensaje incluía el bautismo en el nombre de Jesús. Porque el bautismo es parte del paquete de la salvación. Por lo que debemos entonces nosotros de considerar o de reconsiderar si hemos sido bautizados. Gloria al Señor. Si todavía no hemos sido bautizados, pues es tiempo de pensar: ¿qué debo de hacer para yo ser bautizado y ser contado entre los hermanos? Gloria al Señor. Porque Pedro les dijo estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que aquí el agua, porque el bautismo es en agua, habla de un perdón de pecados. Las diversas alusiones hablaban de una purificación, de quitar la contaminación. Entonces el bautismo es ¿para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Amén, gloria al Señor. Me alegra mucho, hermanos, porque a la palabra de Dios hay que obedecerla, hay que decirle: sí, Señor, gloria a Jesús. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Dice entonces: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el 40 dice de esta manera: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Y luego dice el 21, el 41. ¿Cuántos recibieron al Señor? ¿Lo escribió en sus notas? Ese día recibieron la palabra, es decir, recibieron la exhortación del apóstol, pero no solo la recibieron, sino la obedecieron. Porque se bautizaron y fueron añadidos ¿cuántos? Como 3,000. Dice aquel día, no dice en aquellos días. Fue un solo día que se arrepintieron. ¿Cómo? Y ese cómo puede ser 3,999, cerca de 4,000, porque es un cómo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, ¿qué hizo? Afectó que lo que dice Pedro, la conciencia, la aspiración a una búsqueda de Dios. Aleluya. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de que el agua salvó a Noé. No que el agua tenga una virtud, sino la obediencia de Noé que lo llevó a edificar esa arca para que se salvase él y su familia. Y luego el agua lo levantó. Y qué triste, porque los que no obedecieron cayeron al abismo. Cayeron al abismo. ¿Se imagina usted cuando Dios le da la orden nuevamente a el agua que inundó la tierra, que se repose otra vez a sus mismos lugares? Y como geográficamente la tierra no es plana, ¿verdad? Entonces usted se imagina las grandes corrientes de agua que se formaron. ¿Usted cree que los cadáveres quedaron en la tierra o quedaron en el fondo del mar? Porque Dios purificó la tierra.
Esos cadáveres quedaron, si las corrientes arrastran árboles, rocas fuertes, no va a arrastrar un cuerpecito de un ser humano que flota. Porque un cadáver de 40 días en el agua, ¿se queda en el fondo o flota? Y esa corriente se lo lleva al fondo del mar. Lo impuro. Cuando Dios habla del pecado y dice que lo echará ¿dónde? En el fondo del mar y nunca más se acordará de él. Aleluya. Así es, hermanos, de que el bautismo en el Antiguo Testamento dice que Noé fue salvo por agua. No hace mención del bautismo, pero en el caso del pueblo de Israel en el cruce del Mar Rojo en Éxodo 14, gloria al Señor Jesús, allí están frente al mar y dice la palabra de Dios que Moisés, versículo 13 específicamente, habló al pueblo y le dijo en el versículo 13 Moisés al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pero esta es la parte que yo quiero que vean. Fíjese que les está hablando de confiar en Dios porque Dios los va a salvar. Ellos no están viendo la salvación, pero la van a ver. Y luego dice: porque los egipcios que hoy veis, habéis visto. ¿Qué dice la palabra? Nunca más, para siempre los veréis. Cuando Dios te separó del pecado, es para nunca más volver al pecado. Cuando Dios te separó del mundo, es para nunca más volver al mundo. Aleluya. Cuando Él te purificó, es para nunca más volverte a contaminar. Y le dice esas palabras. Pero hay algo hermoso en 1 de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 1 en adelante, y es de que la palabra de Dios es perfecta. Y el apóstol Pablo nos dice a través de esta carta: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 1. Vaya haciendo sus notitas, por favor, porque Dios hace las cosas de acuerdo como Él quiere. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Le pregunto: ¿de qué son hechas las nubes? ¿De qué se forman las nubes? De agua. De agua. Gloria al Señor. Y luego dice: y todos pasaron el mar. Pero miren lo que dice el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando de un bautismo en el Antiguo Testamento. Dios de alguna manera le dijo a Moisés: así es como a ellos los voy a separar. Y hubo una separación. La vida de los israelitas cambiaron después de cruzar el Mar Rojo. El enemigo, el que los tenía esclavizados por toda su vida, fue destruido. Por eso el apóstol Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón. Entonces, hermanos, si Dios lo quiere de esa manera, entonces nosotros debemos de obedecer para que el pecado sea removido, para que seamos santificados y entonces nosotros seamos metidos en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, porque Él es
la cabeza. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que los antiguos fueron bautizados por la nube y por el mar. Ese bautismo del pueblo en el cruce del Mar Rojo, la liberación de Israel de Egipto a través del Mar Rojo, es como evento significativo donde el agua juega un papel central en la salvación y un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Vamos a decir, si no hubiera estado el mar ahí, o si Dios no hubiese dado la orden a Moisés de extender nuevamente su vara sobre el mar abierto, ¿dónde estaban ya los egipcios? Los egipcios estaban ya dentro del mar. Entonces los egipcios hubiesen seguido detrás de los israelitas. Pero como Dios es perfecto, cuando Él dice que va a destruir al enemigo, lo va a destruir, Él lo destruye. Y Él dijo que iba a quitar el pecado del mundo, y Él quitó el pecado del mundo, porque Él es el Cordero perfecto de Dios. Aleluya. Por eso nosotros le creemos a Dios. Aleluya. Pero entonces dice la Biblia que Dios mismo desarmó los carruajes para que ellos no pudiesen avanzar. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: huyamos, porque Jehová pelea por ellos. Pero en ese momento Dios estaba hablando con Moisés, diciéndole: extiende tu vara. Extiende tu vara. Y Moisés obedeció y extendió la vara. Y dice que las aguas se empezaron a juntar nuevamente. Y destruyó al egipcio, destruyó al caballo, destruyó el carruaje. Y ellos jamás volvieron a hacerle daño a nadie. El pecado fue destruido, y dice que no reine más el pecado en vuestros corazones, de modo que lo obedezcáis, porque él fue ya destruido. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos de que Noé, salvo por agua, el pueblo de Israel, salvo por agua, y específicamente, claramente dice la Biblia que fueron bautizados. ¿Por qué se habla de un bautismo en la Biblia? Porque Dios lo quiso así. Y es importante de que si usted no se ha bautizado, se bautice. Porque usted puede pasar bien 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10, 20 a lo mejor. Y usted se va a acostumbrar a vivir así y va a pensar que de pronto usted está bien ya. Pero no es así. La palabra de Dios dice que debemos de ser bautizados. Aleluya, gloria al Señor. Así es, hermanos, de que en esta mañana vamos a tener que dejar este tema y vamos a continuarlo el próximo domingo. Lo invito a que se ponga en sus pies y vamos a hacer una invitación en esta hora a alguien que desee que oremos por él, a alguien que desee recibir a Jesucristo, a alguien que desee bautizarse en el nombre de Jesús, aleluya, para el perdón de sus pecados. En esta mañana le hago la invitación en el nombre del Señor para que usted comience a organizar su vida en el Señor. Permita que el Señor haga la obra en usted para que usted pueda tener un oído y un corazón sensible al Señor y usted pueda obedecer